Vamos a calcular las medidas de tendencia central para un grupo de datos. Para este grupo de datos vamos a calcular la media, la mediana y la moda de los datos. Para calcular la media de los datos, lo representamos como X barra, es la media de los datos, es nada más la suma de todos los datos dividido para el número de datos. Aquí, como vemos, tenemos en total 16 datos. Entonces, la media va a ser la suma de todos los datos dividido para 16. Más 6, más 2, más 5, más 4, más 5, más 5 y más 6. Todo esto dividido para 16. Eso nos da un valor de la media. La suma nos da en total 73, que dividido para 16 nos da un valor de 4,56. Para determinar la mediana necesitamos en primer lugar ordenar los datos, ya que la mediana es el valor que separa a los datos a la mitad. En caso de tratarse de un grupo de números impares, un grupo de datos impares, la mediana va a ser el dato central, pero si el grupo de datos es par, la mediana va a ser el promedio de los dos datos centrales. Como en este caso tenemos 16 datos, vamos a tener un número de datos par. Por lo tanto, la mediana va a ser el promedio de los centrales. Entonces, ordenamos en primer lugar, vemos que tenemos el 2, se repite 4 veces. Entonces, escribimos 2. El 3 se repite 2 veces. Luego tenemos el 4, que se repite una sola vez. El 5 se repite 4 veces. El 6 se repite 3 veces. No hay un número 7. Tenemos el 8, que se repite una sola vez, y el 9. Verificamos el número de datos. Tenemos 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Ahí están los 16 datos completos. Ahora sí, la mediana va a ser el promedio de los datos centrales. Como aquí tenemos 8 datos, ¿verdad? Aquí tenemos 8 datos y acá tenemos 8 datos. La mediana va a ser el promedio de los datos centrales, es decir, el promedio de 5 y 5. El promedio es nada más la suma dividido para 2. Entonces, la mediana para este grupo de datos va a ser 5 más 5 dividido para 2, que en este caso, como los dos números son iguales, la mediana va a resultar ser 5. En tercer lugar, la moda del grupo de datos es el dato o datos que más se repiten. Como ya tenemos aquí los datos agrupados, vemos que el 2 se repite 4 veces y el 5 también se repite 4 veces. Todos los demás números se repiten 3, 2 o aparecen una sola vez en el grupo de datos. Cuando tenemos este caso de que hay dos datos que se repiten en un mayor número de veces, en este caso estamos hablando de un grupo de datos bimodal. Es decir, que hay dos modas. Las modas en este caso van a ser 2 y 5.
Ahora vamos a determinar las medidas de dispersión de un grupo de datos. A diferencia de las medidas de tendencia central, las medidas de dispersión nos indican qué tan dispersos están los datos con respecto a la moda media o mediana. Para el siguiente conjunto de datos, tenemos los mismos datos del problema anterior, pero ya ordenados. Vamos a realizar el resumen de 5 números. ¿Qué es el resumen de 5 números? El resumen de 5 números consiste en el mínimo, el máximo, la mediana y los intercuartiles. En segundo lugar, realizaremos un diagrama de caja utilizando el resumen de 5 números. El dato mínimo en este grupo de datos viene a ser 2, mientras que el máximo, ya que los datos están ordenados de forma ascendente, vemos que el dato máximo es 9. Es muy sencillo en realidad determinar el mínimo y el máximo. La mediana, en el ejemplo anterior, también habíamos determinado que era el valor o valores que dividen al grupo de datos a la mitad. Como aquí teníamos 16 datos, observamos que la mitad de los datos se encuentra aquí. Aquí tenemos 8 datos de este lado y 8 datos del lado de acá. Como se trata de un número par de datos, la mediana es el promedio de los datos centrales. Por lo tanto, la mediana habíamos visto que era 5 más 5 dividido para 2, que resulta ser 5. Luego calculamos el primer intercuartil y el tercer intercuartil. Además, la mediana hace las veces del segundo intercuartil. Es decir, que la mediana va a ser el segundo intercuartil. El primer intercuartil viene a ser la mediana de la mitad de los datos. Es decir, si aquí tenemos 8 datos, que es la mitad de los datos, el primer intercuartil va a ser la mediana de estos 8 datos. La mitad de los datos vemos que está aquí, ¿no? Por lo tanto, la mediana de la mitad de los datos va a ser el promedio entre el dato que está en la cuarta posición y el dato que está en la quinta posición. Por lo tanto, ese va a ser el primer intercuartil. Entonces, el P1 va a ser el promedio de 2 y 3, es decir, 2 más 3 dividido para 2, que es 5 medios, que es 2,5. De la misma manera, el tercer intercuartil es la mediana de la segunda mitad de los datos. Si aquí tenemos la segunda mitad de los datos, tenemos 8 datos aquí, la mitad estaría aquí. Entonces, el tercer intercuartil sería el promedio de los datos que están en la parte central. Es decir, que el P3 va a ser el promedio de 6 más 6 dividido para 2, que resulta ser nuevamente 6. Entonces ya tenemos allí el resumen de 5 datos. El resumen de 5 datos queda entonces de la siguiente manera. El mínimo 2, el primer intercuartil 2.5, la mediana 5, el tercer intercuartil 6 y el máximo 9. Este de aquí es el resumen de 5 números. Con este resumen de 5 números vamos a realizar un diagrama de caja que nos ayuda a observar de una manera gráfica qué tan dispersos están los datos con respecto a una de las medidas de tendencia central, que es la mediana. Para ello vamos a establecer una escala y allí vamos a empezar con el mínimo. Vamos a poner que aquí es el mínimo, está en 2. Luego viene el primer intercuartil, que está en 2.5. El primer intercuartil, vamos a poner que aquí es 3, 4, 5, 6,
7, 8 y 9. Entonces, el dato mínimo está aquí en 2. El primer intercuartil está en 2.5, es decir, en la mitad entre 2 y 3. Aquí va el inicio de la caja. Luego, la mediana está en 5. Esta va a ser la parte, el centro de la caja, pero no exactamente el centro, depende de la longitud de la caja. El tercer intercuartil está aquí en 6. Y entonces, entre el primer intercuartil y el tercer intercuartil y la mediana forman la caja. Mientras que el mínimo y el máximo, que es 9, forman los llamados bigotes de la caja. Aquí podemos observar que hay una distribución que es casi uniforme, porque podemos ver que los datos, tanto el mínimo como el máximo, se encuentran a una distancia cercana a la mediana. De la misma forma, los intercuartiles también se encuentran a una distancia cercana, es decir, no hay una dispersión tan grande. Los datos se encuentran cerca de la mediana o la medida de tendencia central. Ahora vamos a calcular otra medida de dispersión, que es la desviación estándar y la varianza. Así como calculábamos medidas de dispersión con respecto a la mediana, que eran los cuartiles, el máximo y el mínimo, también existen medidas de dispersión, pero con respecto a la media, que en este caso es la desviación estándar. La desviación estándar viene a ser el promedio de la diferencia entre cada uno de los datos y la media. La desviación estándar se calcula con esta fórmula. En primer lugar, se representa con la letra sigma y es igual a la raíz cuadrada de la suma de todas las diferencias entre cada uno de los datos y la media elevados al cuadrado, y esa suma dividido para el número de datos. Por lo general se eleva los datos al cuadrado, ya que al encontrarse diferencias positivas y negativas, si las sumáramos para poderlas promediar, la suma de estas diferencias sería igual a 0 y no tendríamos ningún dato al final. Por eso, para evitar el problema de que las diferencias se cancelen, se elevan al cuadrado y luego se le extrae la raíz cuadrada. Entonces vamos a proceder a calcular la desviación típica de los datos. De acuerdo a la fórmula, la desviación típica para este grupo de datos va a ser la raíz cuadrada de 1 sobre 16, que es el número de datos, y eso va a ser multiplicado por la suma de las diferencias. Por ejemplo, tenemos en primer lugar, como aquí están los datos ordenados, vemos que la diferencia entre el primer dato es 2 menos la media, pero en la media, en el primer problema, determinamos que la media de este grupo de datos era 4.56. Entonces restamos el dato menos la media, 4.56, y lo elevamos al cuadrado. Y luego sumaríamos otra vez más el siguiente dato menos la media elevada al cuadrado. Pero como estos cuatro datos son iguales, lo que hacemos es calculamos la diferencia una vez, le elevamos al cuadrado y la multiplicamos por el número de veces que se repite el dato. En este caso sería 4 veces. Luego más, de la misma forma, vemos que el siguiente dato, el 3, se repite 2 veces. Sería 2 veces la diferencia entre el dato menos el promedio elevado al cuadrado. Más, vamos a ocupar esta parte, vamos a anotar la media acá, que era 4.56. Luego tenemos el 4, se repite una sola vez, por lo tanto lo escribimos, calculamos una sola vez su diferencia con respecto a la media elevado al cuadrado.
más tenemos el 5 que se repite 4 veces, multiplicamos 4 por 5 menos la media elevado al cuadrado. Recuerden que todo esto está debajo de una raíz cuadrada. Luego tenemos el 6 que se repite 3 veces más 3 que multiplica a 6 menos la media 4.56 elevado al cuadrado. Luego más tenemos los dos últimos datos que son 8 menos la media al cuadrado y más 9 menos la media elevada al cuadrado, y cerramos la raíz cuadrada. Y también cerramos el corchete porque toda esta suma está multiplicada por 1 sobre 16 o dividido para 16. Al realizar estas operaciones vamos a tener un total de raíz cuadrada de 69.54 dividido para el número de datos que es 16. Esa raíz cuadrada nos da, esa división resulta ser raíz cuadrada de 4,37 y finalmente la raíz cuadrada de 437 es 2,09. Por lo tanto, la desviación estándar es 2,09. En la segunda parte, la varianza es nada más que la desviación típica elevada al cuadrado. Es decir, que la varianza va a ser igual a la desviación típica al cuadrado. Como la desviación típica resulta ser 2,09, la varianza va a ser 4,37.